Muy bien. Ahora bien, ¿está bien pensar? Uno puede preguntarse, ¿está justificado atribuirle ese carácter de precedente a las sentencias judiciales? ¿Está bien considerar que esas sentencias deban ser eh, sentencias vinculantes, es decir, una fuente de derecho en sentido estricto que vincula a todos los operadores jurídicos? Pues bien, uno podría argumentar, uno podría esbozar algunos argumentos en contra, pero mi entendimiento es que esos argumentos en contra eh, se ven derrotados por algunos argumentos a favor. Quizás el mayor argumento en contra que existe es aquel de la falta de legitimidad democrática. Muchos autores han dicho que en el common law se justifica que las sentencias tengan carácter de precedente porque en el common law algunos de los jueces están elegidos popularmente. Entonces, esa legitimidad popular sería aquella que daría la posibilidad al juez para crear derecho en nombre del pueblo. Ahora bien, esta objeción a mí no me parece que sea una objeción tan contundente porque, en primer lugar, pues el sistema judicial siempre tiene una legitimidad derivada de la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, los grandes órganos, las altas cortes, siempre tienen alguna legitimación política, es decir, los partidos políticos y el Congreso muchas veces también interviene en la elección, en los procesos de elección de los magistrados a altas cortes. Y en tercer lugar, hay otros argumentos derivados del concepto de sistema jurídico que yo creo que fortalecen o robustecen o hablan a favor de la idea del precedente. Permítaseme por lo menos hablar de tres argumentos. El primer argumento es el argumento de coherencia. Argumento de coherencia. Y es que la idea del precedente sirve para que exista coherencia, sirve para que exista coherencia en el ordenamiento jurídico. Si las sentencias que los jueces, por lo menos las altas cortes, han proferido, no tuviesen carácter vinculante, pues entonces, en el futuro, los casos podrían resolverse de maneras muy disímiles a lo que ocurrió en el pasado. De hecho, por ejemplo, eso pasa mucho en mi país. En mi país no existe un tribunal electoral, sino que el derecho electoral se aplica por una de las salas del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, nosotros tenemos un Consejo de Estado, no a los españoles, es decir, no es un órgano de consejo del Ejecutivo, sino a lo francés, es decir, es el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa. Y ese Consejo de Estado, que entre otros asuntos decide asuntos electorales, es un órgano de una creatividad increíble, que si uno como abogado, y eso nos ha pasado en el estudio que tenemos con mi padre y con mi esposa, tenemos 20 casos iguales, interponemos 20 demandas iguales y tenemos como respuesta unas 16 sentencias totalmente distintas unas de otras. Es decir, eso introduce incoherencia en el ordenamiento jurídico. La idea de la coherencia es que debe haber una armonía en el derecho. No puede haber contradicciones en el derecho. Debe existir una, eh, una relación de complementación entre las diferentes partes que conforman el derecho. Dworkin lo decía en el Laws Empire, el derecho debe entenderse como una novela que escriben varios escritores en cadena, algo así como lo que hacían los dadaístas en la época de los años 20 en Alemania y en Francia, que se reunían en un bar y alguno de ellos comenzaba un poema y el otro seguía, o comenzaba un dibujo y lo hacían entre todos. O algo así como dice Nino, Carlos Santiago Nino, en un estupendo libro, Fundamentos de Derecho Constitucional, cuando los arquitectos construían las catedrales europeas,
pues los arquitectos siempre tenían que tener en cuenta lo que los anteriores ya habían hecho. Entonces, construían sobre lo ya construido y para poder construir sobre lo ya construido, pues es necesario que exista una coherencia o una armonía en el conjunto. Entonces, igual en el sistema jurídico, cada juez cuando tiene que fallar un caso, pues no parte de una tabula rasa, sino que tiene que fallar con fundamento en aquello que los demás jueces ya decidieron en el pasado. Ese es un primer argumento. Un segundo argumento es, desde luego, viene atado a el argumento de la igualdad. El argumento de la igualdad. ¿Cuál es aquí el argumento de la igualdad? Y es que todos los ciudadanos tenemos, como parte del derecho a la igualdad, el derecho a la igualdad en la aplicación jurídica. El derecho a la igualdad en la aplicación jurídica. De tal manera que si un ciudadano determinado recibe un trato por parte de la jurisprudencia, en el futuro todos aquellos ciudadanos que estén en una situación igual o en una situación análoga tienen que recibir el mismo trato de la jurisprudencia, tienen derecho a recibir el mismo trato de la jurisprudencia. Lo contrario sería discriminatorio. Si la jurisprudencia tratara de una manera a unos ciudadanos y de otra manera a otros, pues sería violatorio del derecho a la igualdad. Y un tercer argumento es el argumento de la certeza jurídica o de la seguridad jurídica, atado al principio de la Vertrauensschutz, o de la confianza legítima, del respeto de la confianza legítima de los ciudadanos, y es la idea de que los ciudadanos tenemos depositada una confianza en el mantenimiento de las reglas del juego jurídico, que se concreta también en el principio de la certeza jurídica o de la seguridad jurídica, que es un subprincipio del Estado de Derecho, y en virtud de esa expectativa o de esa confianza que tenemos en el sistema jurídico, pues el Estado tiene el deber de mantener una estabilidad en sus regulaciones, Si los tribunales en el pasado decidieron ciertos casos de una determinada manera, los ciudadanos tenemos una legítima expectativa en que los casos futuros se van a decidir de esa misma manera. Y por esa razón, también el precedente judicial debe tener una fuerza vinculante cuando ese precedente, sobre todo cuando ese precedente aplica estas cláusulas tan indeterminadas de los derechos fundamentales. Muy bien. Yo no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Objeción, crítica, insultos, ¿se valen los insultos? Bueno, si no hay preguntas, el siguiente interrogante que uno puede plantearse es, a ver, un momento, ¿y qué es lo que constituye precedente? ¿Qué es precedente? ¿Qué es precedente? Muchas veces uno, antes de eso, esta pregunta, ¿qué es precedente?, puede referirse a dos cosas distintas. En primer lugar, puede referirse a qué parte de una sentencia es aquello que constituye precedente. ¿Qué parte de una sentencia es aquello que constituye precedente? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cuántas sentencias se necesitan para que exista precedente? Vamos con lo primero. ¿Qué parte de las sentencias constituye precedente? Ustedes saben que, sobre todo en América Latina, somos demasiado prolíficos en la escritura, no solamente en la doctrina, sino también en la jurisprudencia. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestros libros son bastante grandes, en que uno escribe largo, en que si a uno, como aquí le dicen 50 cuartillas, dice, bueno, es una tarde y ya están las 50 cuartillas, etcétera. En otros mundos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, si uno le dice 50 cuartillas a uno, dice, pero eso es una tesis de doctorado. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a escribir largo. Y por esa razón también, nuestra jurisprudencia suele ser una jurisprudencia que son sentencias muy largas,
Las de este tribunal, hay algunas que son largas, pero no tanto comparadas con otros casos. La Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana tiene sentencias de 1100 páginas. El año pasado salió una sentencia del aborto que tiene 1100 páginas. Yo estoy seguro que ninguno de los magistrados la leyó. Es decir, es que 1100 páginas necesita uno por lo menos un mes entero para leer con juicio, es decir, un mes sabático para leerse la sentencia del aborto. Es decir, 1100 páginas de sentencia. Uno puede preguntarse legítimamente si todo eso que se dice ahí es jurisprudencia, es precedente o no. La Corte colombiana, la Corte Constitucional colombiana, ustedes pueden ver algunas de las sentencias, pero eso también pasa en otros tribunales en América Latina. El Tribunal Constitucional peruano también, por ejemplo, es un tribunal muy prolífico. Tiene unas sentencias muy barrocas, en donde los magistrados hacen unos alardes de erudición, citan, todo empieza en Aristóteles. Después de Aristóteles, entonces, sí, miren las sentencias de la Corte colombiana, todo empieza en Aristóteles, luego Kant sale por alguna parte, alguno de los anglosajones, Rousseau tiene que estar, luego las citas van, Octavio Paz está citado más de una vez por allí, Octavio Paz es un autor bastante citado por nuestra Corte, porque había un magistrado que admiraba mucho a Octavio Paz. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta, todo lo que ustedes quieran, encíclicas papales. No se rían que es en serio, encíclicas papales, es decir, hay de todo lo habido y por haber, más todos los profesores de Derecho Constitucional que ustedes se puedan imaginar, están ahí citados. Uno puede preguntarse, ¿acaso todo eso es jurisprudencia? ¿Todo eso es jurisprudencia? Pues muy complicado. Si todo eso fuese jurisprudencia, entonces la jurisprudencia no sería nada, porque allí pues hay fundamentos para defender cualquier opinión, cualquier opinión.